Muy buenos días, el tema de hoy es ningún arma. Vamos al libro de Isaías 54, 15 al 17. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y aquí yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma. No sé si usted de pronto ha sido atacado por el enemigo, y el enemigo usa muchas veces personas cercanas, un amigo, un vecino, familiares, utiliza para atacarlo a usted. Pero el enemigo sabe cómo Dios lo quiere usar a usted. Por eso cuando el Señor Jesucristo nació, inclusive allá en Belén, cuando nació el Señor Jesucristo, dice que era un niño en el cual nació en un pesebre. Pero como Herodes, instigado por saber dónde estaba ese niño, mandó averiguar dónde había nacido el niño, pero cuando no le dieron razón de dónde estaba el niño, cuál era el niño, mandó matar a los niños recién nacidos, para así poder acabar con Jesús que había nacido. Y el enemigo siempre ha estado al acecho para mirar cómo destruir la obra perfecta del Señor, cómo destruirlo a usted y destruirme a mí para que no avance el propósito por el cual el Señor nos ha escogido. Lo mismo le sucedió al Señor Jesús cuando nació. El enemigo estaba al acecho para mirar que no avanzara, que no evolucionara, y buscaba cómo matarlo. Por eso buscó al Señor Jesús, buscó al niño Jesús. Cuando era niño Jesús, buscó cómo encontrarlo para poderlo mandar matar, y por eso averiguó con otras personas, incluso mandó soldados a averiguar dónde estaba, y como no lo pudo encontrar, mandó matar los niños recién nacidos, para que ahí de una vez supuestamente mataría a Jesús. Así es el enemigo, así se levanta, se ensaña contra usted y conmigo. Pero como nos dice la palabra, que ninguna arma forjada prosperará contra usted y contra mí, pero es precisamente los que confiamos en el Señor, ya que no prevalecerá ninguna arma contra usted o contra mí. Significa que aunque enfrentemos adversidades, ataques, calumnias, desafíos, estos no tendrán éxito final, porque el Señor promete protección y victoria a quienes confiamos en Él. No implica que usted y yo no tengamos luchas, sino que ninguna de estas amenazas podrá derrotarnos o destruirnos a usted y a mí, porque Dios nos asegura un triunfo, pero también una salvación eterna. Y esa salvación somos para los que prevaleceremos en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la intercesión, en el clamor, en buscar ese conocimiento, entendimiento para vivir también en santidad, pero también en esa convicción que es en el Señor que podemos tener esa protección, esa seguridad, esa confianza en el Señor. Y aquí es donde viene el Señor y viene y obra a través de nuestras vidas, pero nos da seguridad y confianza. Por eso el enemigo se intentará levantar. Claro, yo no le puedo asegurar a usted que el enemigo no lo va a atacar. El enemigo intentará atacarnos de cualquier manera, pero el Señor, la palabra de Dios dice que Jesús ya venció la cruz de Calvario, ya que al decir que ninguna arma forjada prosperará contra usted y contra mí, Él nos promete que ningún enemigo podrá producir armas exitosas. Por eso es con lo que estamos leyendo en Isaías 54, 16 dice: he aquí yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Esas armas, la mayoría de armas que crea el hombre son permitidas por el Señor, pero también armas que el Señor mismo creó, porque aquí lo dice la palabra, que aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas. Él mismo hizo a la persona que hace las armas y las permitió hacerlas el Señor. Sí, pero no quiere decir que esas armas nos van a destruir a usted de mí. El Señor las permitió, ya que la palabra aquí nos habla de armas exitosas contra ellos, pero armas exitosas muchas veces también contra el enemigo, ya que esas armas pueden tener éxito, ya que nos refiere en cómo usted y yo podemos confiar en el Señor. Y esas armas el Señor las permite y las crean también para destruir. Y es que aquí está al mando, es Él quien crea las armas, y Él se encargará de que cualquier arma que empuñen los enemigos pueda ser útil para ellos, pero también será inútil para contra nosotros, porque nosotros somos desconfiados directamente en el Señor, y viene el Señor y nos da confianza, firmeza, convicción y determinación, siempre y cuando usted y yo vayamos a la oración en las Escrituras. Y el enemigo podrá decir lo que quiera, podrá hablar lo que quiera, podrá levantarse como él quiera, pero si usted y yo estamos confiados en el Señor, ningún arma forjada prosperará contra nuestras vidas. Por eso es lo que dice en Efesios capítulo 6, 16. Él nos dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y es precisamente cuando le llega una noticia, es como me acuerdo la palabra que le mandó Jezabel a Elías, que le dijo que mañana a estas horas tendría prácticamente su cabeza delante de ella por todo lo que había hecho a los profetas de Baal, y prácticamente ya estaba confiada. Pero como le entró temor a Elías, pero Elías no entendía que
todo fue permitido por el Señor, pero también el Señor lo guardaría y lo protegía a Elías. Y así como el enemigo se levantó en contra de Elías a través de Jezabel, también el enemigo se puede levantar en contra de nosotros. Pero si usted y yo estamos confiados en el Señor, aquí lo dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y precisamente eso le pasó a Elías. Escuchó los dardos del maligno, escuchó las voces, conversaciones, pero también voces internas que pronto el enemigo lo ataca a usted y a mí. Y de pronto él puede atacarlo, que lo van a robar, lo van a matar. No se meta por ese lado, por como que usted, y sale algunos incluso con temor, con duda, con incertidumbre. ¿Será capaz de hacer eso? No, yo mejor no voy, yo no me hago. Y como que el enemigo lo lleva a entrar en duda y en temor e incertidumbre. Pero aquí nos dice que sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagarlos todos los dardos del fuego del maligno. Es precisamente la palabra. Y la palabra es la única que puede derribar sus argumentos del enemigo. Por eso cuando usted y yo memorizamos textos bíblicos, automáticamente esos dardos de fuego del enemigo automáticamente se dispersan. No tienen poder, no tienen autoridad sobre cada uno de nosotros. Y esa es una palabra que el Señor nos da, ya que lo que el Señor quiere con ustedes, conmigo, es darnos una convicción, una firmeza, una determinación de que en nuestro corazón está la salvación ya en Cristo Jesús. Y es cuando nos suceden cosas malas, y es cuando usted y yo pronto nos sentimos derrotados, aplastados por nuestros enemigos. Y pues ahora qué vamos a hacer, para dónde vamos a actuar, no entiendo. Y ahora qué yo voy a hacer por esta situación. No, y es que imagínense, me traen una noticia y me van a hacer esto, y como que la persona se llena de duda e incertidumbre. Incluso hay personas que el enemigo empieza a atacarlas con la salud, y como que no entiendo, voy al médico, el médico no me encuentra respuesta, pero yo no me siento bien, y el médico me dice, ¿qué es esto? Pero yo no veo que esté pasando esto en mi vida, yo veo que está pasando otra cosa, y yo qué tengo que hacer. Y ahí es donde vamos a la oración, y el Señor nos da claridad, entendimiento, cómo obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación. No entrar en desespero, ni en duda, ni en temor. Y ahora será que me va a morir de esa situación, ahora será, pues el enemigo puede levantar un acta de decretos en contra suya, pero usted y yo tenemos las armas, las herramientas, que la palabra también, las herramientas que el Señor nos da en la palabra de Dios, pero también en el conocimiento, el entendimiento de las escrituras, para saber cómo obrar y actuar para cada circunstancia. Por eso lo dice en el libro de Salmos 46, 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra esté removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Inclusive hemos escuchado últimamente temores, temblores. ¿Y cuántos? No, que está temblando en tal parte, pero ¿cuánto le tienen miedo al temblor? Pero no le tienen miedo a un juicio que venga de parte de Dios. Porque si usted y yo estamos confiados en el Señor, aunque la tierra tiemble, no tenemos por qué temer. ¿Por qué? Porque el Señor, estamos resguardados en Él. Lo dice el salmista. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Declare esa palabra para usted. Deje tanta angustia, deje tantas zozobras, deje tanta incertidumbre. Ay no, ¿qué va a pasar eso? Ay no. Pero a ver, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está lo que le ha hablado el Señor? No es que el vecino, es que la noticia, es que le dice Dios. ¿Y cuántos hablan de lo que dicen los demás, lo que dicen los noticieros, lo que dicen las redes sociales, pero nunca hablan de lo que le habla el Señor, porque están más preocupados por lo que dicen los demás? Dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, no temeremos. Y ahí habla prácticamente de un terremoto, de pronto que haga un tsunami, no temeremos. ¿Por qué? Porque el Señor está resguardando nuestras vidas. Y por eso el tema de hoy es ningún arma, y ninguna arma forjada prosperará. Dice, aunque bramen y se turben sus aguas, un terremoto, un tsunami, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Puede temblar, pero usted y yo estamos confiados en el Señor, y se nos guardará y nos protegerá, pero también nos librará de cualquier peligro que el enemigo quiera levantarse en contra nuestra. Y viene el Señor y nos da esa seguridad, ya que incluso en esas partes, en las ciudades donde entra en la ruina, la enfermedad, pero también a causa de estragos en lo que se vive en el entorno, pero también porque como el enemigo se ha levantado, entonces busca cómo distraer a la persona para llenarla de zozobra, incertidumbre, de opresión, de oposición, de dudas. Pero como el Señor nos da claridad, entendimiento, cómo obrar y actuar para cada circunstancia. Y en este mismo salmo que estamos leyendo, en Salmo 46, miremos lo que nos dice el 5 al 7. Dios está en medio de ella y no será removida. Dios la ayudará al clarear de la mañana. Baramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Como esa confianza que tiene el salmista, declarando que es el Señor en que lo protege, lo guarda, y que ninguna arma forjada prosperará. Y es el Señor dándonos convicción y firmeza en cuando usted y yo debemos entender qué es lo que el Señor está haciendo a través de cada uno de nosotros, pero tener esta convicción siempre y cuando estamos sometidos en la palabra, en el conocimiento, en el entendimiento, lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Como lo dice en el libro de 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire que esas fortalezas son las que muchas veces levanta el enemigo en la mente, en los pensamientos, en el entorno, que a veces escuchamos voces, pero voces en que dicen, no va a poder, es
imposible, y usted que va a salir de su lugar, usted no puede, usted no va a avanzar, no va a evolucionar, usted se va a quedar estancado ahí. La verdad, usted le quedó grande este matrimonio, le quedó grande esta relación, le quedó grande este trabajo, le quedó grande ese negocio, le quedó grande esta amistad, le quedó grande ese liderazgo, le quedó grande ese llamado, y como que se prestan más a escuchar esas voces que a escuchar realmente lo que habla el Señor a través de las Escrituras. Usted se escuchará hablando de fracaso, de duda, de temor, de incertidumbre, y se escuchó, se supo lo que va a pasar. No imagínense que va a pasar esto, pero acá la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada prosperará contra nuestras vidas, que inclusive condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros, y es ahí donde venimos en el poder del Espíritu Santo, y Él condenará toda lengua, quedarán mudos y no podrán hablar en el nombre de Jesús. Luego le clamo, le pido al Señor que ninguna arma forjada prosperará contra usted y conmigo. ¿Por qué? Porque estamos bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Estamos en el hueco de la mano de Dios. El Señor nos protegerá y nos librará de todo plan del enemigo, en el nombre de Jesús. Amén.